procesos que describan las fases concretos en el proceso. Ese año tuvimos otra oportunidad de realizar laboratorios en 3 lugares en la ciudad sobre el tema de construcción de paz. En este proceso trabajamos con 3 grupos de perfiles muy diferentes. Un grupo de niños y niñas en el colegio Héctor Abad Gómez en el barrio Digital, uno de los barrios más duros de Medellín. Un grupo de mujeres líderes en el barrio popular Villa de Socorro y en el barrio Moravia, con un grupo de jóvenes y adultos que tuvieron que cumplir con el requisito de asistir a una cátedra de paz. Esta experiencia generó nuevos aprendizajes tanto para los participantes como los cazaespatios sobre el método y su capacidad de generar conocimiento. Finalmente, este año, en 2017, tomamos la decisión de formalmente incluir lo cognitivo en la lista de objetivos para el modelo. Estos son los objetivos. En lo cognitivo, nuestro objetivo es desarrollar conocimiento, comprensión y la capacidad de pensar críticamente sobre diferentes temas. En lo socioemocional, nuestro objetivo es generar un sentido sano de uno mismo y sus relaciones con la humanidad, desarrollar una comprensión de los valores personales y los valores de otros y fomentar la empatía, solidaridad, respeto y apreciación para la diversidad y las diferencias. En el comportamiento, nuestro objetivo es estimular la apropiación de formas asertivas de expresar ideas propias, a tomar decisiones críticas y realizar acciones consecuentes con esas ideas y valores. Ahora, para hablar específicamente sobre la relación entre la producción y los saberes especializados del campo y sus más concretos esfuerzos públicos, primero es importante definir los campos. Para cazaespatios, en el contexto de la educación, los saberes especializados están estrechamente vinculados con la producción artística. Nos referimos a la investigación de Elliot Eisner, profesor de arte y educación de la Universidad de Stanford, quien en su artículo "¿Qué puede aprender la educación de las artes sobre la práctica de la educación?" primero habla en términos generales en cuanto al arte y la vida. Eisner invoca la idea del artista en todos los oficios de trabajo, incluyendo las artes. A menudo decimos que alguien es un artista en su campo de trabajo porque entendemos que esta persona es capaz de ejercer su disciplina en un nivel extremadamente alto y a modelar la forma de su trabajo con un virtuosismo que solo puede provenir de una comprensión completa, tanto en el nivel intuitivo, automático, como en el nivel intelectual. Este nivel de formación y compromiso crea resultados sorprendentes y estimulantes para todos los que encuentran en contacto con su trabajo. Eisner también identificó 6 formas que el arte puede influenciar la educación tanto en la forma de aprender como en la forma de enseñar. El arte infunde la inteligencia cualitativa o el conocimiento somático, o la capacidad de componer relaciones cualitativas que satisfagan algún propósito y al actuar a buscar en la ausencia de reglas, a confiar en la sensación, a prestar atención a los matices y a actuar y evaluar las consecuencias de decisiones y a revisar y luego tomar otras decisiones. En las artes los fines pueden seguir los medios. En este proceso los fines cambian. El trabajo sigue por favor. Ya pasó. Bueno, déjalo ahí. En el arte, la forma de contenido son a menudo inextricables para la mayor parte de lo que hacemos. Las relaciones entre la forma y el contenido son importantes. Por ejemplo, cómo la historia está escrita es importante. Cómo se habla con un niño es importante. Cómo se organiza la aula es importante. Cómo se encuentra una historia es importante. Y aquí hago una paréntesis para decir que en esta época de un sinfín de blogs y páginas web y periódicos, esta característica está vinculada con el pensamiento crítico y el desarrollo de criterios que nos dan la posibilidad de cuestionar los contenidos y encontrarnos y los motivos detrás de la forma. El arte nos muestra, no todo el conocimiento se puede articular en forma proposicional. O dicho de otra forma, los límites de nuestra cognición no están definidos por los límites
límites de nuestro lenguaje. En las artes es evidente que para crear una obra debemos pensar dentro de las limitaciones y las posibilidades del medio y elegimos para utilizar. El arte nos enseña a seleccionar el medio más indicado para lograr el fin. Los medios y materiales se pueden definir de una manera que va más allá de las técnicas, disciplinas y instrumentos tradicionales. Esta idea puede incluir la identificación de los objetos de trabajo o el proyecto y la selección de los medios que producirán los efectos deseados. Por ejemplo, si hay un deseo de cambiar el comportamiento de la gente, la publicidad puede ser seleccionada como el medio. Esto implicaría que la potencia de este medio sería estudiado y comprendido, así como la decisión de usar la acuarela o el óleo o el video o la instalación se basaría en la comprensión de las cualidades visuales y comunicativas de cada una de esas técnicas. El arte proporciona motivos para el compromiso. En las artes, los motivos tienden a ser asegurados de las satisfacciones estéticas que la misma obra hace posible. Parte de estas satisfacciones están relacionadas con el desafío que presenta el trabajo, los materiales resistentes al fabricante. Bueno, así que en vez de buscar la respuesta a la pregunta sobre los saberes especializados del campo en el lenguaje de la estética o la teoría del arte, en cada despacho encontramos los saberes y el tipo de pensamiento requerido para conceptualizar y producir obras de arte. Al fomentar este tipo de pensamiento en nuestros públicos implica no solamente la mediación entre el arte y el público, sino la integración de las dinámicas que permiten la creación de arte en el tejido social. El proyecto de desarrollar el modelo educativo Laboratorios Comunes de Creación es un paso adelante en la implementación de nuestra posición sobre el rol del arte y nuestro rol como mediadores en la sociedad. Esta posición se basa en las situaciones actuales en Medellín, en Colombia y en la otra parte del mundo. Creemos que estamos en un momento crítico en la historia de Colombia y en el mundo y nos preguntamos cómo podemos restringir nuestras investigaciones y indagaciones al campo de arte, mientras a pesar de los acuerdos de paz y violencia la violencia sigue en el campo de las ciudades. El país está desviando los recursos naturales y los líderes comunitarios y medioambientales siguen siendo asesinados en cantidades asombrosas. La lista es larga y creemos que, a pesar de la fatiga de comunidad y a escuchar las historias y a trabajar sobre la violencia y la corrupción y temas sociales y políticos, es esencial que el público general y artístico por lo menos se informen sobre las situaciones y esperamos que empiecen a involucrarse de alguna forma en manifestar su inconformidad y a generar cambios. Por eso en el 2016 empezamos a abordar el tema territorial de nuevas relaciones con el capital. La intención de abarcar este tema tan grande es mirar y mostrar aspectos del sistema actual y promover dinámicas transdisciplinares que involucran la comunidad artística, académica y general en proyectos educativos y expositivos para llegar a propuestas tanto especulativas como concretas. De esta manera podemos integrar el método que utilizamos en los laboratorios comunes de creación y promocionar el pensamiento artístico y político. Finalmente, quiero abordar la pregunta sobre el poder que ejerce dentro del mundo del arte. Se reconoce que en el mundo del arte existen estructuras de poder y dentro de esas estructuras hay varios críticos y académicos que han escrito sobre el tema de educación como práctica artística. Ya mencionamos cómo el arte puede incluir la educación desde el punto de vista de un educador, pero hay bastantes teorías y comentarios escritos por autores que han establecido argumentos claros sobre prácticas artísticas, sociales y educativos. Pero para satisfacer la estructura de poder, o mejor
por costumbre. El lenguaje de muchos de estos textos está orientado hacia la comunidad artística y teórica y enfatiza la especulación. Desde nuestro punto de vista, esa es una forma de mantener las prácticas separadas. Y yo quiero plantear algunas preguntas relacionadas con este tema. Siguiente, por favor. ¿Por qué solo usamos los criterios basados en teorías estéticas para evaluar este tipo de práctica? ¿Por qué evitan preguntas sobre la rigurosidad y efectividad que está implícita en los mundos de educación y de activismo? ¿Sería posible incluir los mismos criterios que se usan para determinar si es un proyecto educativo realmente genera conocimiento o si un proyecto activista realmente genera cambios sociales o políticos? En estos tiempos de crisis, ¿sería posible utilizar ambos tipos de criterios para evaluar estas prácticas dentro del mundo del arte? ¿Será que la estructura de poder en el arte funciona para refugiar proyectos especulativos pero poco eficaces? ¿Cómo sabremos? Bueno, como Tony decía, aun cuando el eje central del trabajo que hace en Tres Patios es la conceptualización y dirección de programas en general de esta fundación, pues nos hizo un énfasis sobre este cruce en particular con esta práctica pedagógica crítica que ha sido desplazada de hecho en el mismo escenario, el equipamiento donde funciona Casa Tres Patios hacia la región de Medellín. Ahora nos acompaña nuestra cuarta ponencia de las 5 que tenemos el día de hoy en torno a esta dimensión del saber y poder en los sectores del arte. Nos acompaña Ana María Sánchez, ella es licenciada en Educación Artística de la Universidad de Estatal y magíster en Museología y Gestión del Patrimonio en la Universidad Nacional de Colombia. Ha desarrollado proyectos de investigación curatorial en instituciones como el Museo Nacional de Colombia en el año 2015, el Museo Virtual de la Universidad Rosario en el año 2015 también, la Galería de Santa Fe, básicamente en relación con la 11ª versión de Barro Vinal en 2014, así como en el 4º encuentro de artes visuales del Meta en el año 2016. Actualmente es integrante del grupo constituido que adelanta la investigación curatorial para el 16 Centro Regional de Artistas de la región Orinoco-Amazonía, con el proyecto Confluencia Arte y Educación, que va muy al punto de este número de Rata 16, y desde el año 2016 hace parte del equipo de educación del Museo de Bogotá, que está aquí al frente, del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de la Alcaldía, como encargada del desarrollo del componente pedagógico para la exposición permanente del museo. Entre el año 2013 y 2017 fue parte del colectivo Comisariado, que fue un proyecto que se alojó en la página web comisariado.gov.com y que se propuso como un escenario de compilación y difusión de distintas percepciones sobre el fenómeno cultural curatorial contemporáneo. Para 2014 el colectivo desarrolló el proyecto La Excusa, laboratorio de exploración curatorial que se presentó en el Parqueadero, también aquí cerquita, con el objetivo de repensar las maneras y marcos de acción de las prácticas curatoriales en nuestro contexto. Pueden ver la página otra vez comisariado.com/laexcu. Le damos la palabra a Ana María para que nos haga su aporte a este coloquio. Gracias. Bien, inicialmente pues me gustaría contarles un poco sobre qué era Comisariado y cuál es como el origen de este proyecto. Comisariado nace en el 2012 en el marco de la maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Pues en la maestría teníamos varias clases relacionadas con curaduría, pero básicamente no encontrábamos, insisto, en el 2012 todavía algún texto que recogiera de una manera como muy contundente cuál había sido el devenir de la curaduría en el contexto colombiano. Todavía no sé si alguien ya lo está escribiendo, pero más allá de algunas maneras en las que uno se aproximaba como a grandes nombres de la curaduría, pues no había todavía como una manera de rastrear o de seguir esas grandes oleadas. Siguiente. Entonces nos acercamos como a textos que son bastante frecuentados para quienes investigan sobre prácticas curatoriales. En este caso pues pongo a Hans Ulrich Obrist con el libro de la breve historia del comisariado y algunos ejercicios de la maestra Nidia Gutiérrez,
que han encontrado justamente en la entrevista una manera para sistematizar experiencias en relación a prácticas curatoriales en diferentes momentos. Siguiente. En ese sentido, consolidamos entonces 3 preguntas iniciales que eran ¿qué entendemos por curaduría? ¿En qué lugar y bajo qué condiciones se desarrolla la curaduría? ¿Y cuál es la importancia de la curaduría? Siguiente. Y montamos una página web que todavía está activa, que es www.comisariado.com. Y se abrieron, como ustedes ven en pantalla, 3 campos en los que las personas podían hacer sus propios aportes a estas respuestas. De alguna manera fue un ejercicio un poco inocente porque pues, la curaduría no es todavía un asunto masivo en la que millones de personas iban a participar, y cuando todos nuestros amigos hicieron sus aportes se acabó el proyecto, digamos, como que ahí murió o llegó un momento muerto. Así que, siguiente, decidimos empezar a buscar curadores en ejercicio que pudieran darnos sus aportes a partir de esas 3 preguntas. Entonces vamos a ver un primer video, vamos a ver 1 minuto, 24 segundos de este video, que fue la primera entrevista formal que hicimos con esas 3 preguntas. No hay una respuesta que es depende del proyecto. Tú tienes que, es como cuando te pones una chaqueta para ir a un determinado acto o para ir a un concierto de rock te pones otra, ¿no? Es decir, verdaderamente tienes que cambiarte de piel y ser un profesional en ese sentido, saber comportarte como un profesional dependiendo de las circunstancias que se establezcan en cada proyecto específico. El curador debe ser una persona especializada en el ámbito que va a tratar, pero no solamente un gran conocedor de eso, que eso puede ser un historiador del arte, un profesor, un catedrático, sino un especialista también en cómo traducir eso. Y en el ámbito de lo contemporáneo, tiene que ser una persona que esté casi como tomándole el pulso a la realidad contemporánea y que esté en directa comunicación e información con lo que se está creando dentro de los estudios o en la calle. Y cuando digo dentro de los estudios en la calle, me refiero a en la calle. Es decir, al hecho de que en muchísimas ocasiones en la actualidad la producción artística está relacionada con lo antropológico o está relacionada con otras fórmulas que hace a lo mejor 50 o 60 años hubieran quedado como constreñidas y ahora mismo no. Con lo cual, el curador de lo contemporáneo verdaderamente es que tiene que ser un individuo contemporáneo que esté viviendo en eso. El curador tú estás defendiendo. Gracias. Entonces, con esa primera entrevista de Isabel aparecieron 2 cosas puntuales que, insisto, ya habían sido como una pregunta para nosotros iniciar el proyecto. Y es que en la pregunta ¿qué es curar? Ella dice, no hay una respuesta para eso. Parece que la curaduría depende del proyecto expositivo o del proyecto en general al cual se suscriba esa práctica. Y 2, empieza a sacar, digamos, la curaduría de ese lugar institucionalizado de galería y demás, a ponerlo como en la calle, el individuo contemporáneo de la calle y demás. Entonces, siguiente, la página entonces se configuró de esa manera que están viendo ahí. Seguíamos como con la intención de que muchas personas pudieran hacer sus aportes y ya poniendo algunos de los curadores que entrevistábamos. Ahí ustedes pueden ver a Camilo Emelo Vasconcelos o a Olga Costa, que es una investigadora y ahora profe de los Andes vinculada como a historia del arte colonial y demás. También trabajó en el Museo Nacional. Y siguiente, por favor. Después, otro momento fue cuando ya quitamos como esa manera de participar de personas en general y cambiamos el formato de la página para tener también relatorías, así es como se ve la página hoy todavía. Y pues ustedes pueden ver en pantalla a Oscar Roldán Alzate, y esto me da pie para hablar también brevemente de esa noción de colectivo y cómo muchas personas fueron también vinculándose desde diferentes lugares al proyecto. Entonces llegaban entrevistas desde Medellín o llegaban entrevistas desde Brasil o desde México. Entonces eso empezó a ampliar un poco ese corpus de respuestas que estábamos de alguna manera coleccionando. Ahí también voy a hacer otra anotación, y es que Comisariado no era un colectivo de curadores, sino era un colectivo de personas interesadas por prácticas curatoriales en general. Siguiente, por favor. Entonces, pues ahí empiezan ustedes a ver otra vez cómo se ve la página hoy. Si alguno de ustedes está interesado todavía puede acceder a esa información. Y pues otra vez insisto, aparecen ya personas en un sentido muy ampliado de la curaduría, como por ejemplo la persona que gestiona el Museo de la Basura,
que es un espacio que está en el Parkway ubicado. Está Mario Chagas, que es, como hablaba el Museo del Andén, pues es uno de los grandes teóricos de la museología social y demás. Personas en Brasil, Nidia Gutiérrez también y demás. También pensábamos en curadores que no fueran de arte necesariamente. Entonces aparecía, por ejemplo, el curador de la colección de ciencias naturales del MUA y cómo aparecía una práctica curatorial muy vinculada a la noción de conservación. Siguiente. Asimismo empezaron a aparecer este tipo de formatos y estrategias que al interior del colectivo empezaban a darnos para discutir sobre las diferentes nociones que encontrábamos en las perspectivas de las experiencias de los curados. Este en particular pues lo denominábamos contrapunto y era una manera para sintetizar respuestas y poder entender qué cosas tenían en común, cuáles eran diferentes y cuáles podían ser como conceptos claves que encontráramos ahí. Siguiente. Y eso nos planteó inicialmente 3 preguntas muy gruesas, que creo que todavía se pueden discutir y que de alguna manera nunca quedaron cerradas en el proyecto. Lo primero es cuál es la relación entre un artista y curador, más allá de esa idea fácil de que el curador es el que selecciona a unos artistas, sino qué pasa cuando el artista es curador y el artista es el que cura su propia obra, o es la curaduría una práctica artística, o el curador que cree que su exposición es una obra de arte. Entonces esas tensiones creo que empezaban a aparecer en esas primeras entrevistas. Lo segundo es la noción del lugar de la curaduría, no solamente físico, sino epistemológico, porque, otra vez, aparecen diferentes perspectivas, pero no hay una sola metodología para hacer exposiciones o para hacer investigación. ¿Es la curaduría un género de la investigación o no? Entonces, digamos que esa pregunta estaba muy presente. Y la tercera eran las implicaciones éticas del proceso curatorial, porque había curadores que entendían su ejercicio, digamos, de una manera muy política, o que tenían que responder por lo que hacían. Por ejemplo, así arranca la entrevista de Oscar Roldán, mientras que otros se daban, si se puede, licencias artísticas en relación a sus maneras de hacer exposiciones. Siguiente. Eso entonces nos permite pensarnos en un laboratorio de exploración curatorial que tuvo lugar en el 2015. En ese momento, comisariado estaba conformado por 5 personas, que era Carlos González, Alejandro Jiménez, Ana María Ruiz, David Suárez y yo. Y pues presentamos una convocatoria al parqueadero, que justamente tiene que ver con la fuga y con el Banco de la República, y nos ganamos el recurso para hacer la excusa. Siguiente, por favor. Hay algo que es muy particular, y es que en ese mismo año, que también pasan muchas cosas en Bogotá, llegó este laboratorio, que tal vez ustedes recuerden que era el intensivo curatorial del Independent Curator International, que tenía una manera muy interesante de pensar los laboratorios o los intensivos de curaduría. Inicialmente esto valía $1.900 inscribirse. 2, pedían para curadores emergentes 3 años de experiencia en proyectos curatoriales, en investigaciones y demás. Y parecía muy paradójico que un curador emergente tuviera $1.900 para hacer una semana de un intensivo, que eso sí te garantizaba pues conexiones con cualquier cantidad de personas muy protagónicas en la escena. Quiero también leer parte de lo que dice abajo, que eso lo saqué de internet, pero miren esa definición. Dice: el intensivo curatorial está diseñado para sumergir a los participantes en un riguroso cronograma de seminarios y presentaciones que apoyan el proceso de desarrollo de una idea o una propuesta completa de programa de exposición. El taller está dirigido a individuos proactivos que trabajan de manera independiente o instituciones y que se beneficiarán de una semana de intensas conversaciones en torno a los temas y preguntas que involucran regularmente la práctica de la curaduría. Entonces, nuevamente esto pues era como, no sé, muy particular. También había unas becas. A eso se presentaron 10 personas y 10 personas que estuvieron como ahí. Digamos, en contraposición, siguiente por favor, estas son algunas de las preguntas que nosotros planteábamos en el laboratorio de la excusa, que fue público y no tenía ningún costo. No estaba dirigido para artistas o para curadores que certificaran experiencias, sino así como era la manera de entrar al colectivo, que era tener preguntas sobre prácticas curatoriales y entenderlas de manera muy ampliada. Pensábamos como en momentos de ver y organizar el mundo,
pensar que los curadores son activadores, que potencian la apropiación colectiva de elementos, argumentos y sensaciones. Siguiente, por favor. Pensábamos también en cómo podía entonces un laboratorio afinar o pensar sobre la capacidad de observar, y posteriormente eso se podía volver una narración. Otra de las potencias era el trabajo colaborativo. No estábamos buscando genios individuales, sino personas que quisieran hablar con otras sobre sus propias preguntas. Y se fundamentan 4 grandes pilares que están ahí, serían narración, mediación, conservación y espacialidad. Siguiente. Estas son como algunas de las preguntas iniciales. Y ahí quisiera que viéramos el video número 2, que es uno de los videos que hicimos iniciando el laboratorio, pero es para que nos hagamos una idea de qué iba toda la práctica que empezó a ocurrir ahí. Diapositivas, como les mencionaba, no había como una necesidad de ser un curador emergente, sino de tener preguntas al respecto. Se empezó y se hizo en el parqueadero entre el 28 de mayo y el 27 de junio del 2015. Alcanzamos a hacer 19 sesiones de trabajo en las que pasaron varias cosas. Sí, siguiente, y siguiente, y siguiente. Ahí. Esta es la primera diapositiva de Lucas Ospina cuando fue a hablar de narración, y pues justamente tenía como un tinte muy a lo Pablo Helguera sobre cómo es investigar o escribir. Siguiente. Y por ejemplo tenía como este planteamiento de la parroquia del arte local y la parroquia del arte global y Oscar Murillo y demás, como para plantear justamente como esas distancias simbólicas entre lo que parece ser como una curaduría de altas esferas y otra, digamos, como más cotidiana. Siguiente. Este es Lucas en una profesión muy desenfocada, tratando como de hacer un ejercicio colectivo. Siguiente. Otro ejercicio que nos parecía muy interesante era el de, o concepto muy fuerte, era el de mediación. Franklin Aguirre nos acompañó en esa fase. Y pues justamente había una pregunta por la curaduría líquida, por las hipótesis relacionales, por cómo, digamos, entraba esa noción de mediación en la curaduría, que más adelante quisiera hablar sobre eso. Siguiente. Más adelante. Esta es una sesión en la que nos acompañó Marta con Barisa y William López para pensar justamente en esa pregunta del curador y el conservador, que digamos era una cosa muy vinculada en un principio de la práctica, pero ahora conserva el curador, que conserva ideas, discursos, cuentos. Siguiente.
Aquí hay otra experiencia que fue muy interesante y es que las personas que participaban del laboratorio pues también activaban el espacio de muchas maneras. Ese fue un ejercicio que hizo María Clara Arias y Francisco, no recuerdo el apellido ahora, y era pues montar, se llamaba el taller virtual de virtualización, justamente con esa idea de Bernard Deloche, de los espacios virtuales de las galerías o de los museos, o cómo la curaduría virtualiza. Siguiente. Gracias. Y pues estas son las personas que participaron aparte de los 5 integrantes del colectivo. Total fueron 11, varios de ellos eran artistas, otros eran antropólogos, comunicadores, y siguiente, los diseñadores también. Y para cerrar la intervención, pero no las preguntas, o no lo que resultó siendo bastante interesante para nosotros después de haber hecho este proceso, es que tomo esta diapositiva y la transcribo de Mónica Hoff. Ella la invitaron para el 15 Salón Regional de Artistas de Zona Centro, en Escuela de Garaje, y es una pregunta entre qué hacen los curadores, a diferencia de qué hace un curador pedagógico y qué hace un mediador, porque así como decía Ana María en su intervención, si bien parece que en el discurso manejamos muy bien cómo se intersectan estas 3 tareas, realmente los curadores, los mediadores, en el sentido del uso de la palabra, y los curadores pedagógicos todos investigan, crean narrativas, críticas, formas de comunicación o de comunicar esas ideas, operan con los símbolos del otro, incluso hacen curadurías o curadurías pedagógicas o mediaciones. Siguiente. Y finalmente creo que esto es como una gran pregunta, o grandes preguntas que siguieron surgiendo a partir del laboratorio. Esto era como, ¿cómo estamos usando ese concepto de mediación? Si es esa mediación y ese uso el que encierra esa práctica crítica dentro de lo pedagógico, lo curatorial, o cómo funciona la mediación en nuestros contextos, qué tan ampliada es esa noción de mediación en la práctica y en el discurso. Y finalmente, ¿cuál fue o cuál es la naturaleza del giro educativo? Que es una pregunta presente en la errata de esta versión, en los proyectos, experiencias y prácticas curatoriales en nuestro país. Quedaron abiertas, creo que esta es una revista que apunta bastante bien como a mapear y a hacer cartografías en territorio. Y también para cerrar, pues Comisariado estuvo activo entre 2012 y principios de este año, 2017. Queda la página web, si alguno de ustedes la quiere consultar. Y eso sería la intervención. Muchas gracias por su atención. Bienvenida a Gloria Ramírez, del proyecto Salón del Nunca Más, que es la última ponencia, y luego ya pasaremos a una breve conversación y las preguntas que haya por parte de ustedes sobre este eje de discusión de el saber y poder en los espacios del arte, pedagogías, cuidadoras críticas. Creo que Ana María nos hizo un ejercicio muy interesante de examinar cómo está este eje conceptual. También es evidentemente objeto de apropiaciones y, digamos, de nuevos discursos, haciendo que circule más allá de su propio ámbito. Entonces, bueno, te damos la palabra mientras comienza. Básicamente les menciono que Gloria Ramírez viene de Asomida y es líder comunitario y representante de la Asociación de Víctimas de Granada y coordinadora del Salón del Nunca Más. Trabaja como promotora psicosocial con el Ministerio de Salud en el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado en el municipio de Granada, Antioquia. PAPSIFI es la sigla, proyecto promovido por la Ley 1448-2011, cuyas acciones y estrategias se orientan, entre otras cosas, a materializar la rehabilitación como medida de reparación. Entonces, bienvenida, Gloria. Buenas noches. Pues le cuento que ojalá que la pena me haga dar calorcito porque estoy penetrando. Entonces, es un gusto, es enorme estar en este espacio. Muchas gracias a las personas que hicieron posible esta participación. Desde Granada un caluroso saludo y desde Antioquia también. ¿Qué les puedo contar? Pues yo inclusive cuando me hicieron la invitación, pues pensábamos cómo nosotros poder explicar algo que todavía no tenemos muy claro, ¿cierto? Y pues ahora me vine a dar cuenta que los que tienen bastante estudio como que tampoco. Entonces,
Eso lo entenderás ahora, ¿cierto? Realmente nosotros cuando comenzamos este proceso de memoria, digamos que no teníamos conocimiento de lo que estábamos inclusive haciendo, ¿cierto? O sea, estábamos iniciando algo que era un deber, o sea, era un deber como comunidad visible. Lo hicimos más que todo por eso. Quiero iniciar con algo para que ustedes lo contextualicen un poco y después contarles más o menos pues, qué es nuestro quehacer, a qué apunta y qué hemos logrado hasta el momento en el tiempo que tenemos. Entonces, si me regalan el video, por favor. Está nomás. Este video fue grabado, digamos, en el contexto de los 10 años de todo lo que vivimos en la Antioqueño. De esta pesadilla la población civil todavía no se repone. 7 guerrilleros, 3 policías y 2 civiles murieron. Habría 20 desaparecidos. La guerrilla sigue en la zona y hay intensos combates. Como aquel 4 de noviembre cuando los paramilitares asesinaron a más de 20 personas. Nuevamente en la calle Colón en Granada se viste de luto y drama. Esta vez para escarbar su terrible camposanto y hallar allí la esperanza perdida. María Córdoba de las FARC arrasó la población de Granada a 1 hora de Medellín. El violento ataque duró 18 horas y todavía en los alrededores de la población hay combates entre el ejército y guerrilleros que se retiran de la población. 2 civiles y 3 policías resultaron muertos. 7 guerrilleros también cayeron en los combates. Por lo menos 20 personas podrían estar bajo los escombros que quedaron después de la toma. Desgarradoras escenas, siguen apareciendo cadáveres bajo los escombros que dejó el demencial. Todo el número de muertos a 15 civiles y 5 policías. Los desolados habitantes tienen como futuro inmediato un éxodo masivo del lugar. Administración de Granada tramita seguro para atender a los damnificados. La comunidad se reafirma en marcha por la paz prevista para mañana a las 9. Hoy fueron descubiertos bajo los escombros producidos por explosiones con pipetas de gas 9 cadáveres más, 2 de ellos de niños de corta edad. Que empezó hoy a ser mucho más evidente. Bajo los escombros fueron encontrados los cuerpos de 2 niños, 7 adultos civiles y 6 uniformados. Además de ellos, hay 20 pobladores desaparecidos. ...1988... primera toma guerrillera. 1995, aparición de las autodefensas. 3 de noviembre del 2000, masacre paramilitar, asesinan 19 personas. Un mes después, toma y destrucción de Granada por la guerrilla, deja 19 muertos. 2001, masacre en la vereda del Vergel, 7 campesinos asesinados.
13 de julio de 2001. Las FARC dan muerte al exalcalde Jorge Alberto Gómez Gómez y a 3 mujeres en la plaza principal. Un pueblo acabado, a morar por el suelo. No entendemos en esta guerra, en el fondo, a quién están defendiendo quiénes. Ni las autodefensas, ni el ELN, ni la FARC. ¿A quién defienden? ¿A qué población? Si es que no están creando poblaciones. Si quiere, lo podemos dejar por ahí. El video es un poquito más largo y al final se cuenta la historia bonita de la reconstrucción y de todo lo que hemos logrado, pues, a pesar de todas estas situaciones. Bueno, así rápidamente, porque yo sé que el tiempo es muy limitado. Granada tenía más o menos unos 22.000 habitantes para la época de 1997. Con toda esta situación y todo lo que vivimos, para la época del 2004 quedamos 5.500 personas. Hubo un desplazamiento de un 97% de la población rural, 73% de la zona urbana, digamos que más de 3.000 víctimas registradas en el RUP, ¿cierto? Registro Único de Víctimas. Digamos que la población directa o indirectamente, digamos toda en general, resultó afectada. Un municipio, como ustedes lo vieron, acabado casi totalmente por la guerrilla de las FARC. No solamente ellos nos hicieron daño, ustedes mismos ven en las autodefensas también. Mejor dicho, la opresión de ellos fue impresionante en todo el tiempo que estuvieron en el territorio. Se puede decir que acabaron hasta con las ganas de vivir, de los pocos que quedamos. Igual la fuerza pública nos hizo daño, la policía le pasaba los datos a los paramilitares para que fuéramos, digamos, exterminados en esas famosas listas que ellos pasaban. El ejército tuvo más de muchos, o sea, no tenemos el dato exacto, pero sé que pasa de 100 personas de falsos positivos en el corregimiento de Santa Ana, municipio con un corregimiento, valga la redundancia, con 52 veredas y con 14 sectores, una población que solamente se dedicaba a trabajar, a luchar, a salir adelante, no estaba pidiendo que viniera nadie a formarnos semejante tropel, digamos así, tan horrible que vivimos nosotros en nuestro territorio. La paz para nosotros ha sido fundamental para poder trabajar, pues eso es, yo creo que mucha gente desconoce que la paz es un derecho constitucional y que por eso tenemos que lucharla, además de que es la mejor forma de vida que podemos tener los seres humanos para poder convivir. Después de todo esto que vivimos, que son muchas cosas, demasiadas cosas que es imposible contarles en este tiempo que tenemos, pasamos al 2004-2005 cuando la resistencia civil sale a flote, perdón la palabra, mamados, de tanta guerra y tanta violencia. Decidimos salir a las calles a marchar en acompañamiento pues con algunas instituciones a decirle no más a la guerra, o sea, no más, ya no más. Por eso el nombre que yo represento, o del espacio que yo represento, Salón del Nunca Más, porque ese era el grito en todo el oriente antioqueño en ese tiempo: no más, ni una más, nunca más, otro oriente es posible. Era la consigna que se gritaba en todos los espacios porque estábamos físicamente pues derrotados con toda esta situación. De todo esto que nace, digamos, como una resistencia civil, nacen procesos, encuentros, foros de memoria, salidas a campo a acompañar a los campesinos para que no se sintieran solos, digamos, resistencia digamos que los primeros viernes de cada mes hacíamos encuentros con las comunidades que había, ¿cierto? Los pocos que quedábamos, hacíamos encuentros en silencio, no necesitábamos de hablar, pero era nuestra forma de actuar la que hablaba, la que decía que estábamos mal y que estábamos esperando como una salida a todo lo que estábamos viviendo. De todo ese proceso nace el Salón del Nunca Más, ese espacio de memoria que alguno de ustedes de pronto haya visto, no sé, en alguna página o en alguna parte donde le haya dado la posibilidad de conocerlo, ese sitio que tal vez yo no lo sepa interpretar en la forma que de pronto ustedes interpretan el arte, ¿cierto? Ese sitio le quisimos llamar Museo del Nunca Más y la gente no lo permitió, porque de pronto tiene una visión errada de lo que es un museo.
y ellos decían, no, es que nuestros familiares no son trastos viejos para estar con ese nombre, ¿cierto? Pues lo decían así, se los digo porque es una realidad, la gente no permitió eso, por eso se le puso más bien salón. Cuando iniciamos ese proceso la gente nos decía locos, o sobre todo las instituciones, ¿cómo se le ocurre que usted va a meter plata en un espacio donde pues a remover las heridas, están ustedes recordando como los muertos y todo eso, sabiendo que la gente necesita más cosas diferentes, mercados, vivienda, y nosotros dijimos sí los necesitan, pero también es importante rescatar la memoria. En el 2008, ¿quién le apostaba a la memoria? La pregunta para ustedes. ¿Quién le apostaba a la memoria? Si la gente que pensaba en eso decía, no, hay cosas más importantes. La gente decía, no, es que la memoria, ¿yo memoria para qué? Yo memoria no como, ¿cierto? Hubo necesidad de hacer unos talleres que entraran en reflexión a la comunidad, donde sale un cuento llamado El Olvido, y este cuento da pues de un señor que es un mercader de recuerdos, y comienza a decirle a la gente, bueno, si es que usted no quiere recordar, no recuerde, yo le pago por sus recuerdos, véndamelos a mí. Usted quiere plata, plata le doy, ¿cierto? Y hacíamos esos encuentros y les dábamos de esas moneditas de chocolate envueltas en ese papelito amarillo de monedas de oro, ¿cierto? Ah, bueno, la gente quiere morrocotas de oro, démosle morrocotas de oro, a cambio véndame sus recuerdos. Si usted no quiere recordar, no recuerde, pero tiene que atenerse a unas consecuencias. Entonces la gente decía, sí, es que yo quiero olvidar la guerra, yo quiero olvidar la violencia, yo no quiero recordar más eso a mí me duele, mi hijo desaparecido, mi desplazamiento, todo eso. Después entra un personaje que se llama El Olvido y les dice, bueno, si ustedes no quieren recordar, mucho gusto, yo soy El Olvido, yo me les llevo todos esos recuerdos, ¿sí? Pero eso, tienen que tener muy claro algo. Si van a olvidar a sus desaparecidos, entonces ¿quién va a luchar por encontrarlos? ¿A qué cementerio van a llevar flores si ustedes no saben dónde están? ¿Quieren olvidar la guerra y la violencia? ¿Qué le van a contar a las futuras generaciones? ¿Sí? ¿Quieren olvidar los asesinatos? Entonces ¿quién va a hacer justicia por ustedes? ¿Quieren olvidar todo lo que fue el desplazamiento? Todas esas tierras, ¿quién las va a recuperar? Nadie. Nada, porque ustedes no van a tener memoria, no van a tener recuerdo, no van a tener nada que expresarle ni siquiera a sus hijos cuando crezcan. Ustedes no reclamen nada, ustedes no son víctimas, ¿sí? Y ahí entra la gente a comprender esa situación de por qué no se puede olvidar. Ese espacio de Salón del Nunca Más es un espacio de comunicación. O sea, le comunicamos al país el dolor que se vivió para la no repetición de los hechos. Porque es imposible creer que de las 5 medidas que tiene la ley 1448, una diga la no repetición de los hechos. Pregunta, ¿esa no repetición se está dando ahora? Pues es una incógnita que queda pues en el pensamiento de muchos. Entonces, miren la importancia de tener un espacio de reflexión. Hoy en día, el peor, digo yo, el peor delito que tenemos los colombianos, y yo no sé cuántos países más, es la indiferencia. No nos importa lo que le pasa al otro, no nos interesa lo que le pasa al vecino. Vivimos en una urna de cristal donde sentimos que solamente cuando algo nos afecta a nosotros duele, pero esto no tiene por qué doler. Si prendemos el televisor o cualquier medio de comunicación, ay, mira lo que pasó en tal parte, qué pesar, apagas el televisor y vos te volvés a acordarte que eso sucedió. Los hechos no dejan de existir porque los ignoremos, ahí están, nosotros los estamos contando. Al salón van semanalmente grupos de jóvenes de estudiantes de universidad, más o menos de 80 personas por digamos, más o menos en 3 veces a la semana, así por poquito. Muchas veces nos toca negarnos porque cada uno tenemos nuestro trabajo y no podemos disponer de todo el tiempo, porque el salón nosotros lo abrimos y hacemos lo que estamos haciendo por amor, por cariño, por afecto. Porque no es posible trabajar en este país si todo lo vemos con el signo pesos. No es posible. Si queremos hacer algo que verdaderamente impregne al mundo de sensibilidad humana, póngale amor a lo que hace. Póngale sentimiento a lo que hace. Que no importa, usted no va a sacar 10.000 ni un mercado para darle a otro, para hacerle un favor o para ponerle apoyo. Usted lo que va a hacer es darle ánimo también, porque es que eso es importante. Muchas veces uno tiene, pues así nos expresamos los antioqueños, la gorra caída. Y alguien llega y le da ánimo, y uno vuelve y surge, porque es muy difícil vivir en un contexto donde la población víctima muchas veces es revictimizada. Y esa situación a nosotros nos duele. Ese espacio del salón, por eso para nosotros es tan valioso. Muy importante que vayan a universidades.
muy importante que vaya mucha gente. Pero si la comunidad granadina no visitara ese espacio, no tendría ningún valor para ninguno, porque es que son ellos los dueños de ese espacio, ellos lo construyeron. Lorena Luengas fue la compañera que nos ayudó con todo ese proceso, desde un principio. Y ella iba con la intención de poner todos sus conocimientos ahí, y les decía a las personas, es que muchachos, esto queda así, de la mejor manera, y la gente le decía, no, nosotros lo queremos así. Y entonces uno decía, y bueno, mi chica, entonces la contratación de esta muchacha, pues, ¿qué hacemos ahí? Porque la gente estaba empoderada, sentía admiración por ese espacio, y hoy en día eso es lo que tiene valor. Lorena Luengas no está en estos momentos en Granada, le debemos mucho, y gracias a ella pudimos tener muchas cosas en ese espacio, pero la comunidad sigue teniendo vivo ese espacio, ¿cierto? Van cada que está el salón abierto, lo van, lo visitan. Ojo, una cosa importante, en ese espacio hay 300 fotografías de 3.000 que debieran haber, pero como no es nada obligatorio, es muy voluntario, la gente va llevando las fotos a medida que va pasando el tiempo. Cada foto tiene una bitácora, un librito, donde los familiares van y le escriben a esa personita que ya no está físicamente, pero que está en el espíritu y en el alma de esa persona que tanto amamos y que tanto, digamos, nos dejó para nosotros. Hay bitácoras que tienen unos escritos maravillosos de niños donde dicen, papi, yo nunca te pude conocer, yo estaba en el vientre de mi madre cuando a ti te mataron, hoy anhelaría conocerte, pero los dueños de la vida decidieron quitarme tu luz, por ejemplo, ¿cierto? Hoy desearía tenerte para que me dieras un consejo de qué hacer. ¿Puedo conseguir novio? Estoy mal en el estudio, ¿cómo hago? Mi mamá no está porque está trabajando para no dejarme morir de hambre. Mi abuela me pega, me maltrata. Cosas por ese estilo, ¿cierto? Están en ese salón. Y eso hace que la sensibilidad humana llegue a flor de piel cuando leemos esas cosas, para que el mundo entienda que no todo tiene que ser marcado por algo, o sea, las cosas se van dando porque sí. ¿Usted cree que yo estoy sentada aquí? 10 años llevo trabajando con la Asociación de Víctimas, y en mi vida me hubiera imaginado estar contando este proceso en este espacio, y en muchos que he estado. Es casi imposible imaginarse eso, porque yo era una agricultora que simplemente salía al pueblo a la Eucaristía, que es lo que le enseñan a uno desde un principio, merque mi hijita y vaya para la casa. Era lo único que yo hacía. La guerra transformó todo, ¿cierto? Y esa guerra que nunca queremos volver a ver nos dejó unas enseñanzas. No repetir la historia. Es importantísimo no repetir la historia. Ustedes no se imaginan el empoderamiento político que nosotros logramos hasta alcanzar a elegir alcalde. Eso no hay tiempo de contarlo, pero es cosa fundamental decirles, estos procesos que nosotros estamos haciendo, que son muy del común, nos han llevado a unos logros inmensos, visibilizarnos de tal manera que las instituciones todas clavaron los ojos en Granada para decir, aquí estamos. Y eso es fundamental, porque no nos quedamos en el simplemente dolor y en la tristeza. Nos levantamos no solo para mostrarle al país y al mundo lo que vivimos, nos levantamos para reclamar con vehemencia nuestros derechos y darle ejemplo a nuestros niños y jóvenes de que no se pueden quedar quietos, porque esa quietud nos hace daño y nosotros no podemos esperar que otros hagan, decidan y opinen por nosotros cuando eso lo podemos hacer desde nosotros. ¿Qué hace que no tengamos conocimiento? Si de alguna forma nos equivocamos, entonces volvemos y replanteamos, pero hay que hacerlo, es necesario, y es necesario que la comunidad se empodere de su rol de ciudadano, ¿sí? No se puede quedar estancado ahí pensando que toda la vida le van a tirar un bocado de comida por ser desplazado. No, hay que buscar la salida, y la salida es hoy ver a Granada con 80 organizaciones fuera de la mía, 80 organizaciones trabajando cada uno en su volteo para allí y para acá. De esas 5.700 personas ya estamos en más o menos 12.000. Mucha gente dice que retornados. No retornados, para mí no lo son. En Granada hay un 20% de acompañamiento en retorno, el resto ha sido regreso. Y las instituciones con sus bellas exposiciones dicen que Granada tiene todo eso en retornados. Vaya, pregúntele a la gente si eso es verdad. No, la gente ha regresado porque
porque saben que Granada en estos momentos está en paz, porque sí lo queremos ver, porque amamos el territorio, lo llevamos en el alma, y lo que se lleva en el alma se tiene que defender a capa y espada. Eso, pues, eso es lo que nosotros queremos, como, o mejor dicho, que ustedes comprendan un poquito. Nosotros no tenemos como esa, ¿cómo le digo yo?, como ese lenguaje técnico, ni esas posibilidades de expresarles a ustedes de una manera más diferente las cosas. Estos somos muy del común, queriendo sacar un proceso de vida adelante y demostrándole al país que ni con todas las balas que nos dieron, nos tumbaron y nos dejaron sin ganas de vivir. Aquí estamos, con ganas de seguir luchando y sacando a Granada adelante. Toque hacer lo que toque hacer. Pero Granada está viva y no la iban a volver corregimiento. Para que ustedes sepan, en el 2000, justo cuando nos estaban tirando el pueblo al piso, los señores de la política, estos senadores y todas esas vainas, decidieron sacar una famosa ley 617, donde dice que el pueblo que no sobreviva por sí solo no puede existir como pueblo. Tiene que pasar a corregimiento si es que no tiene cómo pagar pues todo su deuda fiscal, digámoslo así. Granada tenía 22.000 habitantes, pasó a tener 5.000 y puntica. ¿Quién va a pagar impuesto predial por el resto? ¿Cómo hacemos para sobrevivir? Si la gente que se fue era la que pagaba todo ese impuesto predial. ¿Quién pidió el desplazamiento? Nadie. ¿Y quién pidió esa ley? Tampoco nosotros. Entonces, ahí nosotros, unidos, sin contar que la reconstrucción de Granada nos costó, mejor dicho, un ojo de la cara, como dicen por ahí, pero lo hicimos. Pudimos recolectar un montón de plata para ponerla en la mesa del gobierno nacional y decirle: queremos volver a ver listo. Queremos ver a nuestro pueblo en pie. Y se logró hacer esa reconstrucción. Y después recoger, otra vez en el 2012, otro montón de plata para poder abonar esa ley 617 y que el pueblo volviera a fluir. Y lo hicimos. Y el Estado nunca estuvo ahí, pero la comunidad sí. Entonces, yo les digo, los invito a ese espacio. Es un espacio de comunicación, de verdad, de justicia, de reparación, visibilidad de las víctimas, de amor propio por lo que tenemos, y que ojalá esto que estamos haciendo hoy nos lleve a mirar de una manera diferente las cosas. Yo no dejo de valorar todo lo que cada uno de ustedes realiza, porque es demasiado valioso, y uno no se quema la vida, las pestañas toda la vida en una universidad para venir y que digan: no, es que tal cosa no. Es demasiado valioso, demasiado importante. Lo que nosotros hacemos nos lo ha enseñado la universidad la vida, porque nosotros no hemos puesto, por lo menos yo no he tenido la oportunidad de estar en una universidad. Algún día lo lograré porque es mi sueño, ¿cierto? Pero pienso desde mi humilde pensar que lo que hacemos lo hacemos con amor, con cariño, y que la comunidad de Granada nunca se pierda, porque la vamos a mostrar donde quiera que estemos. Muchas gracias. Hoy hemos visto una serie de experiencias que están adentro y afuera del campo artístico y que dejan ver este cruce de los principios del saber y poder del campo artístico y más allá de él. Entonces, para cerrar el coloquio de hoy, quiero invitar a los panelistas que han participado en esta sesión para abrir el micrófono para que los asistentes puedan hacer preguntas al respecto de lo que se ha planteado hoy. Creo que no podemos todos sentados, pero vamos a ver cómo. Sí. Quedamos como todos en la cámara y todos en el suelo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de alguien en el público. Si no, entonces puedo hacer yo una pregunta mientras tanto. Bueno, creo que el coloquio tiene sustento en esta revista, pero evidentemente desborda sus páginas. Y creo yo que en los 5 proyectos o experiencias que hemos visto el día de hoy, podríamos interpretar de maneras muy heterogéneas estos ejercicios en este contexto específico.
proyectos hacen un hincapié mucho más fuerte en la dimensión crítica de la pedagogía, que se vuelve esencialmente una proposición analítica, por lo menos, de lo que implicaría la práctica curatorial en este tipo de espacios. Evidentemente, los proyectos que están más afuera de la noción hegemónica de arte es más, digamos, más difícil de lograr. Este ejercicio, por ejemplo, en el salón que acabamos de vislumbrar primeramente, evidentemente hay un ejercicio curatorial que tiene que ver con qué tipo de experiencias son incorporadas por las fotografías y los espectáculos, de qué manera se hace tangible nuevamente ese recuerdo, que podría ser comparable a la, digamos, selección que los personajes del Museo del Andén, que también, digamos, son experiencias que están poniéndose en relación como una comunidad temporal, y creo que en ese sentido esas dos experiencias se acercan mucho a esta noción de que la curaduría lo que genera realmente son comunidades temporales que duran, digamos, lo que dura el proyecto en ejecución, mientras que, por ejemplo, en los casos como Comisariado o como el proyecto que mostró María o como el mismo proyecto de Tres Patios, hay como otras posibilidades de entender qué criterios se ponen en juego para establecer quiénes integran esa comunidad. Me gustaría entonces que de pronto el Museo de la Calle me señalaran cómo se fue generando esa comunidad que le da, digamos, piso al Museo del Andén. Mira, hay una historia muy clave que es Guillermo León. Él dormía en la calle, ahí en la salida del túnel de la Javeriana, vivía en la indigencia, y para él llegar a encontrar que alguien lo podía saludar de la mano y preguntarle cómo se llamaba y saludarlo, llamado Guillermo, marcó una diferencia entre la deshumanización o verse humano, ser un defecto en la calle o ser un ser. Guillermo se reencontró con doña Gabriela, que había sido su mujer, volvió con sus hijos y consiguieron una chaza, y para ellos la chaza marca la diferencia entre la indigencia o la salida de la indigencia. Ese es un aspecto que no es tomado en cuenta y a veces pasa muy por encima, pero en ese punto la persecución significa devolverlo a una lucha misma, y la salida de indigencia significa también pues, luchar por unas adicciones y otras por su salud también. Creo que a partir de Guillermo comenzó esta comunidad. Nosotros empezamos a mirar el recrudecimiento y sobre todo los letreros de zona recuperada que ponía la alcaldía, al tiempo en que entregaba, por ejemplo, el permiso para que los distribuidores de ADN o Publimetro estuvieran en el espacio público. Era una cosa ya claramente contradictoria. Y empezamos a mirar, a preguntar qué pasaba con ellos. Fernando fue la siguiente persona que empezamos a mirar, empezó a encontrar estrategias y a valerse de las leyes para subsistir. Fernando tiene 2 hijos universitarios y su carrera se las paga vendiendo sombrillas y accesorios de decoración. Lo que empezamos a darnos cuenta es que realmente en cada uno de ellos había como una manera de estar haciendo una lucha propia, que no necesitaba realmente que la hiciéramos por ellos, sino que de algo servía acompañarle. La primera forma de acompañarla era hacer el gasto, cometer el delito de comprarles, cuando decían que era delito comprarles. Y empezamos a encontrar que en ese gasto realmente había una forma de entrar a cooperar con unas vidas y con unos fines a través de la diferencia entre llevar el sustento o no llevar el sustento a la casa. Nosotros lo primero que hicimos fue invitarlos, extender una invitación a todos los que estaban alrededor de la universidad. ¿Por qué la universidad? Porque fue la zona declarada como recuperada, como piloto por la alcaldía. Y básicamente los que nos empezaron a ir nos pararon bolas y les empezamos a plantear, inventemos un proyecto para acompañarlos y para hacer que la universidad, toda la comunidad se involucre con lo que está pasando con ustedes. No olvidemos la triste historia de Calidoso, que fue un habitante de calle que lo quemaron vivo, y que hubo un duelo, y sigue habiendo un duelo muy grande en la universidad, y todo el mundo cuenta historias bellas de Calidoso, que Calidoso acompañaba a la gente, los protegía, pero todo el mundo lo quiere después de muerto. Y dijimos, ¿por qué no cuidamos a esas otras personas antes de que los maten y no vamos a quererlas después de muertas? Acompañarlas, porque al acompañarlas le hacemos sentir a la comunidad que alguien está pendiente de ellos, alguien los está viendo, alguien
alguien sabe y alguien nos va a preguntar. Que no vuelva a repetirse la historia como la de Calidoso, en la que todo el mundo luego se discursa y dice palabras muy bonitas, pero después de muerto. Yo creo que en este punto, Jaime, hay una cosa muy clave. El ideal del Museo del Andén es que luego nos retiremos y sigue funcionando sin nosotros. Nosotros le hagamos el movimiento de engranaje, empiece con unas personas que nos pararon bolas, pero cada uno de ellos empieza a difundirlo, haciéndose dueño, al punto de que no seamos necesarios y siga ya marchando como que toda la calle sea el Museo del Andén. No sé si eso responda. Sí, creo que además pues, me hace recordar lo que acaba pues, de decir lo que dijo Gloria sobre la negativa de la comunidad de hablar del museo de nunca más. Y creo que yo se les había dicho que la palabra museo fue pues una suerte como de espacio de debate para el proyecto de Museo del Andén. Creo yo que eso también pues, señala cómo hay lecturas digamos heterogéneas por lo menos en torno a concepciones artísticas o culturales que pueden tener unos niveles de identificación incluso a veces negativos, ¿no? Para mucha gente en el contexto cultural, y me refiero como a la alta cultura, podría pensar que el museo es algo positivo, pero es muy interesante ver cómo, en este caso Granada, tiene una noción altamente peyorativa, ¿no? Es decir, lo que está en el museo es lo que nos sirve. Sinceramente, creo que en ese sentido se vuelve a abrir como una compuerta interesante en ese espacio de la Andén. Y sin embargo, yo quisiera hacer este cruce no tanto con esos dos proyectos que están como en un ámbito totalmente externo al mundo del arte, sino me gustaría que en el contexto de la excusa, Ana María va a contar un poco sobre, digamos, esa dimensión negativa que puede tener la propia cultura autorial, inclusive dentro del campo del arte. Yo creo que viendo muchas de las acepciones que se recogieron en las entrevistas, la palabra curaduría sería como la palabra museo en Granada, pero en el mundo del arte parece ser todavía una experiencia muy atada a los años 80, a la noción como tiránica de un sujeto hipotético como castrador, que hoy en día difiere mucho de lo que se aborda en muchos casos en esta revista a partir de estudios específicos de los artículos. Entonces sería interesante que Ana María nos revise sobre todo con el cruce entre el intensivo curatorial y lo que fue la excusa, que creo que fue como una contrarrepresentación muy particular. Rápidamente, creo que si bien hay algunas prácticas que ya están circulando dentro de esa noción de lo crítico o dentro de la ruptura de ciertos parámetros muy hegemónicos, esa era una discusión que teníamos con Desmar al principio, y es que no parece ser un asunto que a pesar de pues, las experiencias que estamos viendo se consolida de una manera muy robusta. Todavía sigue habiendo este curador cura, o también existen una cantidad de imaginarios entre el mundo de los artistas sobre los curadores que parecen estar llenos de plata porque no sé cómo de alguna manera se lucran con las obras de los artistas, o es un curador que no tiene que ver con la investigación sino justamente con una práctica maniquea de selección y demás. Digamos que varias de las entrevistas que hicimos no entenderse como curadores en un sentido estricto, sobre todo los que no estaban en el mundo del arte. Sí vimos también prácticas muy vinculadas a la conservación, como a esa idea primigenia del curador, sobre todo con colecciones que requerían un cuidado particular, como las de ciencias naturales, por ejemplo. Había también prácticas muy ampliadas, como por ejemplo recuerdo ahora a Guillermo Vanegas, quien decía, como mencionaba también Ana María en su presentación, que la curaduría no terminaba cuando se inauguraba la exposición, sino que ahí empezaba, o ahí tenían que empezar a detonar. Entonces creo que si bien hay varias perspectivas contemporáneas que abren la discusión, todavía parece permanecer en muchos niveles institucionales e institucionales esas maneras de entender la curaduría de manera muy como esquemática. Creo que es digamos que aunque el eje de este coloquio tiene que ver con la curaduría y la pedagogía,
han emergido en varias presentaciones del día de hoy las prácticas de creación como una suerte de límite o de frontera que parecería estar arriba o abajo de esa oposición, y también la noción de apropiación, que tiene que ver con cómo un sujeto o un grupo social se hace la idea de una práctica o experiencia desde sus propios alcances, que es un poco lo que ocurre con los espectadores o con los ejercicios de mediación, que en cierta medida son la última palabra, ¿no? Cuando un espectador ingresa a un proyecto artístico, digamos que todos los componentes de ese proyecto artístico terminan alineándose por lo que ese espectador o espectadora es capaz de hacer con ese proyecto. Y en ese sentido es el verdadero poder que está actuando ahí. Si alguien decide que el proyecto es una porquería, todo lo que ha estado sumándose como esfuerzos en un lapso específico de tiempo va a perder todo su peso. En ese sentido, no va a tener mayor peso ningún tipo de relevancia, más allá de la relevancia hipotética que pueda tener el proyecto. En ese sentido, me interesa mucho, sobre todo desde la perspectiva de Tony y también de Ana María, respecto a los proyectos que mencionaron, cómo asumen que fue esa apropiación de los participantes de lo que estaba proponiéndose como fundamento del proyecto. Bueno, parte de la reflexión que nosotros tenemos es el hecho de que cuando acercamos a los públicos con proyectos de nuestro invento, eso no tiene nada que ver con su vida. Entonces es la misma pregunta que cuando un grupo de niños entran en un museo y enfrentan obras que no tienen nada que ver con su experiencia personal. Entonces la pregunta en el caso de nosotros es cómo compartimos eso, lo que nosotros, digamos, sabemos hasta un punto, desde el punto de vista de curaduría, de arte, y cómo vamos a convertir ese tipo de experiencia en un proyecto pedagógico sin imponer nuestros conceptos en ellos cuando sus necesidades diarias no tienen nada que ver con lo que estamos proponiendo. Entonces nosotros simplemente asumimos básicamente que no sabemos nada. O sea, tenemos que entrar para aprender lo que ellos saben y pensar cómo podemos convertir esa sabiduría que ellos tienen en una práctica que les van a servir de alguna forma. Bueno, yo no puedo hablar de la experiencia dentro del museo, pero básicamente la experiencia más fuerte que yo he tenido, la experiencia es la de M15, pero eso para mí fue un detonante súper importante porque tuvimos obras maravillosas, pero cuando yo vi el público entrando y vi la forma de mediación en el museo, yo sabía que el público no salió con más información que entrar. O sea, básicamente era, digamos, débil, por decir algo. Pero eso me provocó a pensar en el qué hacer de nosotros en cuanto a nuestro propósito en la comunidad, en la necesidad de poner temas sobre la mesa que son importantes, no solamente para artistas, pero para la comunidad en general. Pero desde la práctica de nosotros en la comunidad, para mí es fundamental que entender que no sabemos nada de su vida, tenemos que utilizar el diagnóstico de ellos y luego tratar de aprovechar nuestras experiencias y conocimientos para darles como unas salidas, posibles salidas, no para decirles qué tienen que hacer, sino darles la posibilidad de, o mejor dicho, darles herramientas que pueden utilizar y sentir empoderados para seguir adelante, porque aunque saben mucho, también están condicionados por el sistema. O sea, muchas veces cuando los participantes ni siquiera piensan que tienen capacidad o permiso de preguntar. Entonces tenemos que superar muchos obstáculos para llegar a un punto de tener una dinámica horizontal con ellos también. Entonces es un desafío muy grande en ese sentido de cómo vincularnos con nuestros saberes y los saberes de ellos para que ellos salgan adelante. Bueno, esa idea de la horizontalidad creo que tú ya la has mencionado, quisiera que abordaras un poco más en el proyecto específico con el que cerraste la presentación, porque evidentemente esa relación, digamos, como de que uno puede estar aquí
gustaría comenzar con una idea que está dispuesta por uno de los ensayistas de La Rata, que tiene que ver con aprender, otra dualidad, ¿no? Pues aprender, pero desaprender. Creo que una de las, digamos, de las hipótesis detrás del fin de la excepción humana era desaprender una cantidad de formulaciones acerca de qué es un ser humano y qué son los otros vivientes en el planeta. Y de alguna manera la excepcionalidad que produciría la legitimación de cualquier acto de matanza, masacre, etcétera, de otros vivientes, si fuese en pro de un humano. Detrás de esa idea de desaprender una cantidad de formulaciones que llevan siglos, sí, siglos dichos en Occidente, desde los textos bíblicos, que son, creo que ha sido un alineamiento muy fuerte, muy estremecedor, a alineamientos filosóficos, siglo tras siglo, también cimentando, digamos, esa legitimidad de eliminación y destrucción y depuramiento del humano en relación con el globo. Pues parte de lo que hacía el grupo de estudio alrededor de la exposición fue pensar mucho preguntas, porque realmente son preguntas y son prácticas de deshacerse, digamos, de una profunda arrogancia que lleva de nuevos siglos encima de, uno los tiene encima de los hombros, pero llevan siglos andando en la misma forma de hablar. Digamos que lo que se sucedía entre digamos, los diferentes chicos que estuvieron en comunicación y en vida, en experiencia con los espectadores, era muy diverso, muy extraño, porque normalmente era muy sorprendente para muchos de esos espectadores. Yo quisiera que Moni, detrás de esta Mónica Torregrosa Gallo, una persona estupenda, increíble, que estuvo ahí en contacto, digamos, con los espectadores y con los como experimentadores de ese acontecimiento que fue tan estremecedor. Yo creo, me gustaría que tú dijeras 1, 2, 3, 4 estudios de caso, digamos, de las interrelaciones, de las respuestas, de las preguntas y de las sorpresas que te encontrabas en el medio de la conversación. Hola. Bueno, pues un poquito para comenzar, antes de entrar en esos 3 casos, yo llegué aquí a la Fundación Gilberto Alzate con una predisposición frente a lo que era el museo y un poco decepcionada frente a mi carrera. Yo estudié artes visuales porque entendía que era un poco un ámbito muy excluyente. Sin embargo, al entrar acá a la escuela de guías, pues ya en la práctica me empecé a encontrar con otras respuestas que me sorprendieron bastante. Entre esas, gracias a la exposición El fin de la excepción humana, voy a mencionar 3 cosas puntuales que me impactaron mucho. La primera fue un portero que se llamaba Luis, que se empoderó de la sala y al ser el mismo tema y pues la misma temática de la exposición, tratar semillas, soberanía alimentaria, el fin de la excepción humana, en la sala de las semillas, donde se ubicaba María Buenaventura, Javier Morales, José Manco, este señor Luis empezó a hacer visitas guiadas. Nosotros en ningún momento le dijimos eso. Él sencillamente, debido a la obra de Javier Morales, empezó a hacer un reconocimiento de las semillas que se encontraban y empezó a hacer acompañamiento a las personas. Él dejó de ser como un guardia de seguridad que estaba ahí, para un guardia X sin nombre, para cuidar las obras, y comenzó a tener nombres. Se comenzó a llamar Luis y comenzó a hacer visitas guiadas él mismo, lo cual realmente me impactó mucho. La segunda experiencia que realmente me marcó y empezó a generar un giro en mi misma mirada de este espacio mismo y de las salas expositivas acá, fue un colegio que queda aquí a las espaldas de la Gilberto, de niños, pues una primaria, que empezó a dictar clases aquí en la Gilberto Alzate con niños entre 7 y 10 años, que era un reto porque en ese momento todavía no teníamos tantos guías, estábamos organizándonos. Ya después empezamos a tener, debido a la escuela de guías que Ana María conformó, más personas,
Pero empezamos a manejar con muchos niños y tenerlos en la sala expositiva, que se tiraran por el piso, en donde estaba la obra de Edwin Monsalve, con petróleo, y empezaran a jugar, pues no con petróleo, con una proyección de petróleo que se derramaba, y estos niños empezaran a jugar como si estuvieran hundiéndose en el petróleo, y empezaran a interactuar con las piezas de Aníbal Maldonado, y empezaran a coger las hojas de chachafruto de Pilar Santamaría, y que la profesora impactada empezara a dictar clases acá y empezara a tomar como aula de clases la misma sala de exposición. Me empezó a mirar nuevas preguntas. Y ya por último, ¿cuál era la tercera que iba a decir? Fue una experiencia fuerte, que fue con un señor al cual yo le empecé a explicar que entendíamos por la excepcionalidad, que no era el fin del ser humano, sino era el fin de su excepcionalidad, el fin de la excepción humana. Ya el ser humano no era excepcional. Y empezamos a tener una discusión bastante fuerte en la que, frente a la obra de Leonel Vázquez, yo le hablaba de Aguas Blancas. Yo le hablaba de Aguas Blancas, de cómo este río había sido secado, y en la medida que fue secado, pues Leonel empezó a hacer un registro sonoro que se volvió patrimonial, o sea, el sonido del río se volvió patrimonial, y yo le empecé a contar pues esta historia sobre la investigación de Leonel Vázquez, y la reacción de este visitante fue decirme pues que eso era mentira, y que los ríos no se estaban secando, que en el Cerrejón, en La Guajira, y que no había una real inserción del ser humano en el medio ambiente, y que básicamente pues esta investigación estaba errada. Entonces entramos en una discusión muy interesante, porque digamos, me empezó a mostrar otro punto de vista, otra voz, que pues chocaba con lo que yo le estaba diciendo, con lo que Leonel estaba planteando, y pues permitió la conversación. Ya para cerrar, básicamente la escuela de guías y el fin de la excepción humana me mostró fue diferentes tipos de conversaciones, ya fuera con niños, ya fuera con Luis, ya fuera con este espectador, este visitante que llegaba con una postura bastante agresiva, pero a partir de la conversación con ellos, y estoy segura que los otros guías podrían dar 1000 historias más, empecé a encontrar la potencia del arte en la conversación y en el encuentro con el otro. Gracias, Juan. No sé si alguien hay alguna pregunta. Buenas noches. Realmente a lo largo del coloquio creo que, bueno, al menos en mi caso no logré como evidenciar muy bien esta relación sobre el saber y el poder que se plantea en primera instancia, bueno, salvo en el caso de la propuesta de Casa Tres Patios, y también en la última ponencia me parece que quedó como bastante abierto el diálogo en esa vía. Sin embargo, yo tengo una pregunta con respecto, digamos, a esta relación entre bueno, cuando pensamos un poco este vínculo entre pedagogía y arte, pensar sobre todo en el concepto de pedagogía supone también pensar en unas relaciones de los fines de la educación, desde luego, y de unos planteamientos metodológicos que hay ahí implícitos, ¿no? La relación entre saber y conocimiento es problemática, de hecho. El conocimiento, evidentemente, por su propia naturaleza epistemológica, pues tiene una relación de poder implícita ahí. Pero digamos que si este conocimiento, esta relación de saber, no se constituye desde una perspectiva metodológica para que se desarrolle un proceso pedagógico, pues corre el riesgo de quedarse en relatos de experiencias y de anécdotas. Entonces, mi pregunta en ese sentido sería, bueno, ¿qué papel le dan, digamos, ustedes a esta construcción metodológica en el desarrollo de estos procesos pedagógicos que van desde luego desde el arte, ¿no? Pero que también de una u otra forma, una de dos, o son proyectos pedagógicos que exploran una parte, ¿no?, del saber y el conocimiento en los públicos, o son procesos que desde el arte retoman las herramientas de la pedagogía para impulsar entonces otras apuestas. Me gustaría saber más o menos cómo lo entienden ustedes, digamos, esta relación tanto de la metodología como de los fines que se proponen estas propuestas, estas prácticas. ¿Alguien quiere contestar?
Bueno, pues mira, los métodos dentro de la pedagogía, yo diría que más que métodos son tácticas, son como esos medios para, y que todo el tiempo están como yendo en evolución y se acompañan de acuerdo a la propuesta. En el caso del Museo del Andén, la pedagogía es más el cómo acercar a la gente a que conozca el proyecto, pero sabemos que las personas que están dentro del proyecto tienen unos saberes, entonces vamos a compartir los saberes. Por eso hay que crear tácticas de divulgación, tácticas de que ellos nos enseñen cosas, que nosotros les enseñemos cosas, y se va alimentando una con otra. Sin embargo, lo que tú dices, o sea, el conocimiento es una cosa y el saber es otra, pero finalmente termina, o sea, se informa la persona, y el que quiere crear conocimiento está digamos que en la propia búsqueda, y eso es lo que queda. Es un poco parecido a la expresión, como lo plantea Dewey, cuando estamos hablando de arte. El ejemplo que él pone es muy bonito porque dice, bueno, la expresión son las experiencias, y hagamos de cuenta que las experiencias son unas uvas que vamos metiendo dentro de un tonel. En ese tonel de uvas llega un momento en que espichamos el tonel y lo que va saliendo abajo es la expresión. La expresión sale neta, sale sin la pulpa, sin la cáscara, es lo que es, sale de las experiencias. Así mismo se construye el conocimiento un poco y se acompaña con la pedagogía. O sea, la pedagogía no es el saber tal cual, sino más bien como los medios, las didácticas, los acompañamientos y las tácticas que nos llevan a ese conocimiento. No sé si de pronto aclarar un poco o si alguien más quiere. Y pues por otro lado, estoy de acuerdo con lo que planteaba Tony. El arte es una experiencia pedagógica, el arte es político, y pues el arte tiene sentido si tiene personas, y la pedagogía tiene sentido si tiene personas. Entonces son uno con otro, o sea, no se desligan uno del otro. No sé si alguien. Yo creo, a mí me gusta mucho la pregunta porque eso también va mucho a las preguntas que nosotros tenemos en cuanto a la metodología y en cuanto a cómo medir si realmente estamos generando conocimiento. Porque eso sí es una gran pregunta, porque podemos hacer ejercicios súper interesantes, pero cuando salen la gente no sabemos si va a funcionar. Por eso nosotros, en términos metodológicos, siempre hemos hecho mucha documentación y evaluación en los procesos. O sea, cuando hacemos los laboratorios, nosotros personalmente lo que hacemos es evaluar semanalmente como si fueran prácticas meramente educativas, pero con utilizando técnicas mucho más flexibles. O sea, no hay exámenes, no hay cosas tradicionales, pero, y eso es parte del desafío, es cómo observamos a los participantes, sus cambios de comportamiento, su forma de hablar, los mismos contenidos en los proyectos que ellos desarrollan. Esos vuelven como formas para nosotros de evaluar que estamos realmente comunicando con ellos o no. Entonces, pero tiene que ser muy riguroso en ese sentido. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. O sea, eso lo puedo contestar desde nuestro punto de vista. Esos son los laboratorios con la comunidad. Lo que nos falta realmente es cuando introducimos, digamos, temas que tienen que ver con el capitalismo, el neoliberalismo, y invitamos al público para participar. Es más difícil porque entonces entramos en una conversación como esta conversación sobre un tema y se supone que estamos aprendiendo uno del otro, ¿cierto? Pero no hay forma o encuestas o lo que sea después para entender si yo te aprendí algo de ti y viceversa, pero en el contexto del programa educativo que tenemos, sí tenemos proyectos, una metodología obviamente de evaluación para nosotros mismos y para los participantes.
útil para que no se quede en lo anecdótico, no obstante yo no dejo por detrás el valor de la anécdota. Es que, ¿sabes? Disculpa. No, sigue, pero acabo y luego, ¿cómo hacemos? No, tranquilo. No. Bueno, o sea, personalmente pienso que el proyecto me parece muy lindo y es muy interesante lo que hacen, ¿sabes? Pero me parece que también es importante situar las cosas en una justa dimensión, ¿sí? Es decir, hay una diferencia muy grande entre unos procesos de formación, unos procesos pedagógicos y unos procesos de interacción de saberes. En cada uno de esos, lógicamente, siempre habrá unas formas de metodología que se aplican a ello, y esas no son cosas que las define un sistema, ni, o sea, lo define décadas de estudio en ciencias de la educación. Sin embargo, por ejemplo, experiencias como las del Museo del Andén, a mí me parece que están más en unas prácticas de carácter relacional, que sí hacen uso de algunas formas de proceder desde la pedagogía, pero que no se podrían, digamos, sintetizar necesariamente en unas prácticas propiamente pedagógicas. Creo que en ese sentido Rancière es mucho más claro en ese aspecto cuando habla sobre la relación entre la política, la estética y la ética, ¿sabes? ¿No? O sea, es decir, la dimensión estética, que es un poco, digamos, todo este planteamiento de interacciones con los públicos, con los vendedores, ¿no? Te lleva a unas formas de hacer que obviamente son modos de proceder éticos y que cuando llegan al espacio de lo público se transforman en una dimensión política. Eso es el acto creador, en cierto modo, desde la perspectiva de Rancière, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir de que esto sea un proceso netamente pedagógico, ¿sí? Si se asume como un proceso netamente pedagógico, entonces ahí sí los procesos de metodología son necesarios, porque estás hablando de no solamente de unos intercambios de saberes, sino evidentemente el intercambio de saber por consecuencia lógica lleva a una construcción del conocimiento. Es que ese es uno de los fines de la educación y eso es algo que no podemos tampoco dejar de lado. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque casi siempre, sobre todo cuando pensamos en las relaciones de educación desde el espacio del arte, muchas veces como artistas obviamos como toda esta otra dimensión que es metodológica, que es estructural, que es teórica y que a veces puede ser demasiado tediosa, ¿sí? Pero que es necesaria. Porque si no se asume con una rigurosidad del caso, pues entonces todo queda al final del día en unos intercambios de experiencias, de anécdotas y de cosas que son interesantes, que están ocurriendo, pero que al final del día corren el riesgo de quedar en el aire, ¿sí? Sin tener necesariamente unos procesos, digamos, evolutivos mucho mejores o con un potencial más grande. Realmente no es una crítica ni nada por el estilo, solamente es una observación, ¿sabes? Entiendo que no es una crítica, en todo caso me paro en la posición desde la que arranqué, porque es que estamos enunciando desde una disciplina, desde una SED, que es el arte, la mayoría de metodologías que después se insertan para medir, cuantificar, solucionar impactos o incluso conceptualizar los procesos, que es en parte lo que me está proponiendo con Rancière y que es en parte también lo que Sonia decía, pero para otro autor, el profesor ignorante, bla, 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 tiene una cuestión, y es que al artista creo que hay que exigirle lo que el artista es capaz de hacer. Y en este caso, la propuesta del museo en concreto es que el artista genere presencia, que Guillermo ya no esté en indigencia, sino que Guillermo ahora esté con su familia nuevamente intentando superar ciertos procesos, límites de vida. Yo creo que si eso es anecdótico, ojalá esté lleno de anécdotas, pero ese es el caso de él y no creo que pueda haber un método que nos resuelva en cada vez esos procesos. Entonces, pensar que el artista de entrada debe tener unas metodologías pedagógicas de construcción de conocimiento, de intercambio de saberes, de pronto lo está restringiendo o sacando de su campo de acción. De pronto es mejor usar las metodologías propias del arte, la sensibilidad, lo perceptible, las empatías, y que sean de pronto otros los pedagogos que volteen y miren, intenten analizar el problema interdisciplinarmente. Pero no sé si exigir al artista todo sea el lugar correcto desde el cual posicionar la cuestión. Que
No creo que usted esté en lo incorrecto bajo ninguna medida, pero sí creo que hay que exigirle al que toca exigirle cierto tipo de cosas. En nuestro caso el museo es una categoría que, como dijimos, es una mascarada, ¿no? O sea, no pretende tener un equipo curatorial, no pretende tener un equipo pedagógico, no obstante hay unas nociones de todo eso que están circulando dentro. Entonces, no, a mí no me da miedo y no siento peyorativo quedarme en la anécdota del Museo de la Inclusión. Eso ya me parece un gran éxito. Pero es eso, pero podemos estar en desacuerdo todos. Bien. Sí, está bien. Si estoy de acuerdo con lo que dice Delmar, digamos, lo que yo te propondría, de pronto estoy arrancando con una frase de Luis Kanditzer que dice: el museo es un aula más, pero esa aula no tiene por qué desarrollarse desde un paradigma disciplinar específico pedagógico. O sea, cuando nosotros estamos haciendo cruces entre arte y mediaciones y digamos, conocimiento, se hace desde otros escenarios, otros lugares y desde otros líderes epistemológicos. Que estés como exigiendo esas metodologías me parece, está bien, es estupendo, pero es sacarlo para otro tipo de prácticas. Lo segundo que quisiera decirte, si me dejas terminar, es que creo que es fundamental la praxis vital, y creo que es por la praxis vital, por el cuerpo mismo, por la interacción física, corporal, también intelectual, que se puede producir una interrogación tan importante que para cuando llegues a la casa pienses que estás comiendo cuando te sientes a la mesa. Ya mismo me parece anecdótico, me parece fundamental. Entonces me parece que podría ser un poquito más sutil la manera como caricaturizas eso otro, y de nuevo parte de estas operaciones también son muy específicas y van a tener maneras de resolverse igualmente específicas. Creo que cuando preguntas por metodología estás siendo como supremamente disciplinar. Bueno, con esto termino yo mi intervención. Realmente creo que se malinterpreta cada vez que se piensa en el concepto de metodología, sobre todo desde una perspectiva epistemológica. O sea, realmente estamos hablando de modos de hacer, ¿sabes? Lois Nott, por ejemplo, cuando habla en pedagogía del conocimiento, él define 3 formas en las cuales se estructura el conocimiento. De la que tú mencionas, o sea, desde donde, digamos, asumes que la metodología es normativa y todo eso, pues será aquella que es conductista y que es heteroestructurada, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es otra dimensión que es autoestructurada, ¿no? Donde las personas de una u otra forma son partícipes de su saber y de la construcción de ese conocimiento. Pero lógicamente, pues yo lo único que digo es que eso no puede ocurrir tampoco de una manera espontánea o intuitiva, ¿sabes? Yo creo que muchas veces como artistas lo que ocurre es que se dan unas licencias muy grandes dentro de unos campos en donde también desde el arte se asume pues que hay una acción o unas interacciones, ¿no? Pero que también es necesario establecer unos diálogos con esas otras ciencias, con esas otras áreas del conocimiento. Pues al fin y al cabo el arte es un intersticio, ¿no? O sea, es un espacio por donde atraviesan otras áreas del conocimiento, pero también hay que asumirlas con unas ciertas rigurosidades que no necesariamente significa caer ni en un dogmatismo ni en un conductismo. Simple y sencillamente es, bueno, asumirlo pues con una cierta, diría, responsabilidad, porque por lo menos para mí la educación es un acto político, y el acto político asume, o mejor dicho, supone asumir una posición frente a ello, pero esa posición no puede ser desestructurada, tiene que estar cimentado precisamente en una praxis, ¿no? Lo digo desde mi posición como artista y como educador, nada más, y realmente, créanme, no he querido cuestionar nada, simplemente abrir el diálogo alrededor de eso. Yo creo que ninguno de nosotros contigo no es simplemente, digamos, una matización de la radicalidad en la que tú divides en una... También hay que aclarar que nuestro proyecto no es de pedagogía.
un proyecto útil. Nosotros comenzamos con un proyecto útil y ese proyecto le debe servir a ellos. Por el camino, ¿cuándo dejamos de hacerlo? Cuando les debe servir. Entonces, en este punto, digamos, ¿en qué sentido estás caricaturizando que si no tenemos un rigor epistemológico equiparable al positivismo, somos intuitivos y no somos rigurosos? De hecho, nuestra pregunta es, ¿qué puede hacer el arte? Es decir, sobre esta problemática ya hay un montón de información y conocimiento estructuradísimo que no sirve para nada, o que es usado de una manera de precisamente el conocer para dominar, que cae por encima de estos sujetos y los usa para insertarlos en un sistema productivo. Nuestro camino realmente aquí es desestructurar esa estructura epistemológica del dominio y asumir también una posición radical de que la función de vivir es vivir, no es saber que estamos bien del principio, que ellos lleven el sustento a su casa. Y que por el camino lo vayamos mirando de esa manera y que en el sentido de lo que se expresa, que es lo que primordialmente hacemos como artistas, que lo que se expresa haga patente la presencia de esas vidas y esa presencia produzca una compañía que les beneficie. Eso lo estaremos observando con el rigor del arte, pero de todos modos el arte tenía método, el arte tenía técnicas y procedimientos miles de años antes de que la ciencia tuviera método. Es un rigor propio del arte, que no significa que para ser validado necesariamente tienen que pasar esas tecnologías de validación, que es lo que nosotros hemos en el sentido de creación. Y lo que hemos planteado con nuestro semillero pasar la palabra creación antes de la investigación. Es un problema de validación de formatos epistemológicos, que nos hace caer en esa trampa. Y cuando caemos en esa trampa, volvemos a la trampa de la validación. Que vamos a mostrar en la ciencia que podemos ser rigurosos porque podemos hablar lenguajes extranjeros a la expresión. Creo que esa trampa no nos interesa. Bueno, muchas gracias a todos por la participación el día de hoy. Creo que queda evidente que las nociones de saber y poder en el campo curatorial pedagógico siguen vigentes y siguen en tensión. Entonces esperemos que la revista